Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y a veces conviene decir también con la capacidad de endeudamiento del Ministerio de Hacienda. El otro día algún funcionario de ese sector corrigió que en realidad el endeudamiento son impuestos futuros, de manera que, lo cual es cierto porque algún día habrá que pagar y entonces sí, esos son temas, eso y otras cuestiones que la claridad y la profundidad de los estudios del Estado de la Nación tal vez dirían que eso en algún sentido no es el problema importante, porque hay problemas más importantes. ¿Me equivoco? Don Jorge Vargas, director del Estado de la Nación. Yo creo que el tema fiscal es lo más urgente que tenemos para resolver y además es probablemente un factor que genera mucha inestabilidad en el sendero de desarrollo que tengamos en los próximos años, pero ciertamente no es el problema estratégico que tenemos que resolver, que probablemente iría por el lado de la productividad, la equidad, el problema de la sostenibilidad, esa tríada entre elevar la productividad mediante acciones que incluyan a cada vez más personas en la generación de oportunidades, el aprovechamiento de oportunidades sociales y económicas, pero al mismo tiempo haciéndolo en un mundo en donde la economía nuestra tiene que evolucionar a ser mucho más sostenible debido a la crisis climática que enfrentamos. Me parece a mí, y ahora que lo decía, hay un trabajo tuyo y de tu grupo que es frente a la diversidad de temáticas, frente a la diversidad de análisis, porque ustedes son una especie de conejos y conejas, para que no se pueda decir lo que se podría decir, de estudios de enorme profundidad y relevancia, cómo llegar a 3 mensajes, que es lo típico que aparece, no todos los años, pero es cómo hacer esa síntesis que cada día es más, yo por lo menos lo percibo a la distancia que hay entre Montes de Oca o entre Heredia y el antiguo edificio del AID, donde está físicamente CONARE. ¿Me equivoco, don Jorge? No, vea, es un ir y venir. Yo creo que típico de los procesos de conocimiento, en las investigaciones uno intenta conocer la realidad con la mayor profundidad, la mayor cantidad de evidencia, y la diferencia en el proceso de investigación de lo que podría ser pues un proceso de liberación política es que en investigación uno tiene que estar dispuesto a que las hipótesis que uno tenga sean refutadas y que uno esté equivocado, mientras que en la parte de la política el énfasis siempre es tratar de persuadir de que el punto de vista de uno es el correcto. Pero bueno, hay un momento en donde uno parte de la realidad en distintos aspectos para poder entenderla mejor en profundidad y después empezar a reconstruir las conexiones. Pero una vez hechas esas investigaciones particulares, que es el momento de la investigación y del análisis, después viene el momento de la síntesis, que es, bueno, todos estos nuevos pedazos de información y de conocimiento que tenemos, ¿qué nos ayuda a nosotros a entender de mejor manera lo que pasa en este país?
Y ese momento de síntesis es sumamente importante porque es el donde uno hilvana las distintas piezas del rompecabezas y les procura dar un sentido, procura construir una historia sustentada en datos, pero que dé un orden, una secuencia, una hilación a las distintas piezas de información y de conocimiento que uno ha podido especificar gracias a las investigaciones. Piense en ese sentido que cada año se hacen alrededor de 50 investigaciones de distintos tipos en temas económicos, ambientales, políticos y sociales, pero una vez hechas esas investigaciones particulares que pueden ser consultadas por aparte porque traen cosas muy interesantes, llega un momento de pues preguntarse, bueno, y todo esto, ¿qué nuevo conocimiento nos genera sobre la realidad? Y la realidad no en la vida real, por decirlo así, no está partida. La partimos como como un recurso metodológico para poder entender mejor cómo funciona. Pero ni en uno mismo, uno tiene muchas facetas y no es que una faceta de uno anda desligada de la otra. Usualmente somos todos un todo complejo y contradictorio, ¿verdad? Paradójico incluso. Y eso que ocurre a nivel individual, imagínese usted cuando está analizando realidades como la de una sociedad. Pensando en esa misma línea, ustedes cuando empezaron, no está lejos de hace 30 años, básicamente decidieron los ejes en los cuales iba a estar basado el estudio. Eso me hace pensar en cuando el índice de desarrollo humano se desarrolló, dicen los que saben que se había pensado en 4 temas, los 3 que se quedaron, y que había un cuarto de libertad o apertura de la sociedad, y que algunos países de regímenes muy autoritarios más o menos le vetaron a Naciones Unidas ese esquema, y entonces los 4 se volvieron 3. Si eso es cierto o no, creo que no es importante, pero sí es una manera de entrar en esta idea que es, dada esa diversidad y esa riqueza, los capítulos, si hubiera que reformularlos, se quedarían como están, y digamos las constituciones tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos podrían decir que un cierto recurso de organización de las ideas de una sociedad están ahí, y hay sociedades que cada 5 minutos reforman la Constitución. Estoy exagerando. Bueno, ¿cómo ven ustedes metodológicamente ese mensaje que ustedes dan con excelencia una vez al año y pertinencia una vez al año a el país? Bueno, nosotros tenemos un norte, y el norte hay un concepto que es el de desarrollo humano, cuyo planteamiento se le debe principalmente al premio Nobel Amartya Sen, ¿verdad? En donde él dice que el desarrollo es a propósito de la generación de capacidades, de funcionalidades y libertades de las personas para vivir una vida digna, decente, larga, y ese es el punto central, o como decía yo, la estrella polar del trabajo que hacemos. Y fíjese que una definición de esta manera del desarrollo humano es tanto fáctica, es decir, el desarrollo humano es ese proceso de expansión de las capacidades y libertades, pero es también un horizonte normativo, ¿verdad? Ese proceso de expansión de libertades, capacidades y funcionalidades para vivir vidas más dignas, decentes, largas. Es decir, hay un conjunto de atributos normativos para los cuales se procura analizar en qué medida los procesos reales están ocurriendo o no la expansión de libertades y capacidades y funcionalidades. Y esto es una cosa muy interesante porque coloca en primer lugar al desarrollo como algo más que un tema puramente económico. En segundo lugar,
pone pone una tensión entre medios y fines. O sea, los medios son ese proceso de expansión de capacidades y los fines son para que la gente, para decirlo en corto, viva mejor. Entonces eso nos dio a nosotros un enorme paraguas para poder empezar a decir, bueno, ¿y qué elementos a la hora de considerar las capacidades, funcionalidades de las personas y de las sociedades son importantes? Y vimos, bueno, sí, evidentemente la parte económica, la generación de ingresos, de oportunidades laborales y empresariales, pero también aspectos como el tejido social. ¿Qué clase de comunidades logramos constituir? ¿Qué clase de vida llevamos las personas en esas comunidades? ¿Cuán fuertes son los lazos que nos unen? ¿Cuán intensos son los conflictos que nos desunen? Pero también tiene que ver con un proceso político, porque al final ese proceso de expansión de capacidades, libertades y funcionalidades se impulsa o se detiene a partir de decisiones que los gobiernos y los actores políticos toman. Y finalmente todo eso está encuadrado en un principio de realidad, que es como seres vivos que somos, como organismos, dependemos enteramente del ambiente del cual somos parte. Entonces eso nos dio a nosotros esa amplitud de consideración de temas y al mismo tiempo un horizonte normativo con el cual empezar a hilvanar aspiraciones que esta sociedad puede tener y al mismo tiempo maneras de evaluar los procesos reales que estamos experimentando. Excelente, don Jorge, y le pedimos al canal que nos invite a regresar para el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando, a mí me gusta decirlo, aunque no sea una metáfora correcta, al director de la orquesta del Estado de la Nación, que ese tiene posiblemente mucho como el Instituto de la Música, ya no se llama, esto de los cambios de nombre, ahora no se llama orquesta juvenil ni infantil ni no sé cuánto, ¿verdad? Pero igual, ¿de qué manera el Estado de la Nación 2021 es diferente del Estado de la Nación 2020 o si quiere 2019? Y claro, el tema de la pandemia por eso incluye 2019, porque en 2019 la pandemia no, tal vez una nota pequeñita de pie de página de algún investigador hubiera planteado que había algunos problemas y a algún otro investigador por allá hubiera pensado que tal vez había algunas técnicas de desarrollo de vacunas, pero el resto del mundo que ha sido estos 2 años no estaba presente. Por favor, oriéntame. Hay una pregunta muy interesante: ¿en qué medida el informe Estado de la Nación 2021 es distinto a los anteriores si no estamos básicamente repitiendo una especie de tener el documento casi prehecho y llenar las cositas que se mueven una cifra aquí o allá? Eso no ocurre. En realidad, un informe del 2021 o un informe de un año es muy distinto a los anteriores, pese a que estamos viendo sobre los procesos por varias razones. En primer lugar, porque la realidad es distinta, el momento cambia. Hay cosas que en el tiempo uno son muy importantes, después dejan de serlo. Entonces hay una distinción que introduce el movimiento mismo de la realidad, pero también el hecho de que todos los años estamos procurando generar nuevos conocimientos, llenar áreas en donde hay vacíos de datos y análisis
encontrar nuevas áreas de conocimiento, encontrar nuevos temas que están siendo de interés de la sociedad. Y entonces ese conjunto entre el movimiento de la realidad y la búsqueda en correr las fronteras de la investigación, de los datos y el análisis, hace que cada informe sea distinto, ¿right? Y tenga una personalidad propia, a pesar de que si alguien lee a lo largo de los 27 ediciones que hemos hecho, va a encontrar ciertas líneas de continuidad, porque eso es también, o sea, cuando el Estado de la Nación sea leído, si es que leído dentro de un siglo, van a decir, bueno, aquí está el testimonio de época. Y eso era como la gente de esta época entendía lo que estaba ocurriendo en esa sociedad, para dónde iba, ¿verdad? Qué opciones y dilemas estaba enfrentando. Ahora, en ese sentido, la edición 2021 que publicamos en noviembre del año pasado da una continuidad a lo que hicimos en 2021, que era ver, bueno, con qué profundidad, cuál fue la profundidad del golpe que generó la pandemia en los campos productivo, social, político. Entonces, hay una parte del informe que está tratando de entender si en el 2021, ya con más información, con más duración de la pandemia, podíamos entender y medir mejor la magnitud del impacto. Pero hay otra parte que no estaba en el 2020, pero sí en el 2021, y era que se estaba experimentando una recuperación económica y social, ¿no? Y nos estábamos además acercando a un proceso electoral. Entonces ahí lo que nos interesaba estudiar también era cuáles eran los brotes verdes, los signos que nos pudieran ayudar a entender este proceso de recuperación, sus alcances y dilemas. Ahí diría yo que es la principal particularidad que tienen, es incluir el análisis de lo que hasta el momento sabíamos de lo que era la recuperación en marcha y la manera en que se planteaba el contexto para la campaña electoral que en estos momentos estamos todavía viviendo, por lo menos hasta que culmine con la segunda ronda en la primera semana de abril. Ya que sale ese tema, si el próximo presidente no será presidente, no habrá una mujer presidente del país, tuvieran poco tiempo y tuvieran que leer el documento de noviembre para arrancar en mayo, ¿qué mensajes fundamentales destacarías de esa riqueza? O, si se quiere, otra de las posibilidades sería ponerlo a leer 4 años atrás, y obviamente alguien que sea presidente de la República no va a tener mucho tiempo para lectura, pero ¿cómo sugerirías que procediera? Bueno, lo primero es que diría que ya desde el principio empezamos a ver que la recuperación era asimétrica entre distintos sectores económicos, entre distintos territorios. Hay territorios, especialmente el Valle Central, que la recuperación ha sido más rápida que otros territorios del país. Y además ha sido desigual entre distintas capas sociales o grupos demográficos. Ha sido mejor para profesionales, gente con calificación, y mucho peor para la gente de menores credenciales educativas, los más jóvenes y las mujeres, ¿verdad? Entonces eso le diríamos, hay que ponerle mucha atención, porque esto no es un efecto de la pandemia, sino que la recuperación lo que hace es de alguna manera espejear desbalances estructurales con los que llegamos a la pandemia. Entonces diría, bueno, no alcanza con simplemente dejar que transcurra la recuperación, sino que hay que hacer un esfuerzo de poder cerrar esas brechas. Yo diría, uno es esa. Segundo, que el tema fiscal, que ha sido un tema preponderante y lo seguirá siendo, se ha logrado mejorar las cifras,
pero los fundamentos siguen siendo profundamente endebles. Y agregaría yo, no lo dice el informe, pero lo sabemos, porque nosotros en el informe advertimos la posibilidad, pero ahora sabemos que buena parte del ajuste fiscal lo va a tener que implementar la nueva administración, lo cual hace un riesgo de que muy rápidamente y por segunda vez consecutiva, una administración que va a emerger de las urnas con un débil capital político lo pierda rápidamente, porque las primeras medidas que va a tener que hacer va a ser de implementación de esas partes del ajuste fiscal que la Asamblea Legislativa por diversas razones no aprobó a lo largo de esta gestión de gobierno. Segundo. Tercero, diría que los últimos años, desde el punto de vista político, ofrecen varias lecciones interesantes. La posibilidad de trabajar con un parlamento fragmentado, es posible hacerlo, es posible sacar acuerdos, pero requiere de un trabajo muy concienzudo y constante de relación entre ejecutivo y legislativo, la necesidad de implementar fórmulas distintas o novedosas en el contexto nuestro, como gabinetes multicolores, ¿verdad? Acuerdos funcionales legislativo ejecutivo. Entonces, resumen, uno, ponga la atención a que la recuperación es asimétrica. Dos, ponga atención al que usted va a tener que implementar una buena parte del ajuste fiscal, aunque en campaña este tema ha desaparecido, en campaña electoral. Y tercero, vea usted que va a entrar con poco capital y entonces va a tener que de alguna manera importar algunos elementos de sistemas políticos semipresidenciales o semiparlamentarios en su gestión. Yo diría que estos son problemas centrales, pero a todo esto subyacen algunos elementos fundamentales que son graves retos que el país tiene que enfrentar. Uno, el tema de la evolución demográfica, el rápido envejecimiento que estamos teniendo como sociedad y las presiones que esto significa sobre los sistemas de salud, de pensiones, incluso sobre el mismo sistema tributario del país. Y dos, el tema de la descarbonización de la economía como algo central para ir reduciendo la dependencia nuestra dependencia de los combustibles fósiles para producir y para transportarnos. Y finalmente, yo diría que es de una enorme relevancia atacar el problema de las brechas que hay o las fracturas que hay en nuestro aparato productivo entre un sector que es muy dinámico y altamente productivo y conectado con el sistema internacional y una buena parte de la economía, básicamente para el mercado interno, que va caminando mucho más lento, con niveles de productividad y oportunidades de empleo sensiblemente menores. Yo diría que eso sería un resumen. Pasando, y nos quedan 2 minutos, a un tema más de la institucionalidad del Estado de la Nación, no del Estado siempre, el año pasado salió con todos los retos de la ruptura en el sistema educativo, el Estado de la educación. Había salido antes el Estado de la región y están los otros estados. Como todos son hijos, y me parece que en mucho surgieron porque el Estado de la Nación dio lugar a todos esos hijitos, si me permite esa metáfora, pero al mismo tiempo, una vez que esos hijos van creciendo, debe haber una retroalimentación hacia la fuerza, y ya debe quedar como 1 minuto y medio, a la fuerza inicial. El Estado de la Nación inicialmente fue un informe, el programa era un informe y el informe era el Estado de la Nación. Después se le fue creando al Estado de la Nación como centro de investigación nuevas encomiendas, un Estado de la región de Centroamérica, el Estado de la Educación para crear un sistema de monitoreo del sistema educativo costarricense, el Estado de la Justicia, que es un convenio con el Poder Legislativo, con la Corte Suprema, y finalmente todo el área de ciencia, tecnología e innovación. Esas 5 mesas
trabajan paralelamente, simultáneamente, pero al mismo tiempo se retroalimenta, porque nosotros no tenemos los recursos del mundo para tener equipos que cada uno haga lo que le da la gana, sino que tienen que apoyarse, y ahí hay sinergias bien interesantes. Para muestra un botón, por ejemplo, este año en el informe de 2021 tuvimos una colaboración muy interesante entre la Mesa de Ciencia y Tecnología Hipatia y el Informe Estado de la Nación para entender con datos de la matriz insumo producto cantonal y de la base de datos de talento profesional que tenemos en Costa Rica, a dónde están las capacidades técnicas profesionales en Costa Rica, cómo se distribuyen territorialmente y si coinciden con qué tipo de economías locales convergen o no convergen. Entonces, sí hay esas 5 mesas que trabajan simultáneamente, pero al mismo tiempo puentes de colaboración constante entre ellos. Es la única manera de poder hacer un uso más eficiente del presupuesto que tenemos. Excelente. Vuelvo a felicitarlos. Me quito el sombrero que no tengo ante todos ustedes, y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los excelentes programas de 15 UCR y que mantengan todas las medidas de protección de la salud. Si uno se muere o se enferma, esos son eventos que deberíamos evitar. Muchas gracias, don Jorge. Thank you.